Bendiciones, mis queridos hermanos. Qué bueno que volvimos a conectarnos una semana más de vida, un día más de vida y un momento más para estudiar la palabra del Señor. Estamos aquí poniendo en las manos de Dios el libro tan maravilloso, la carta de Apocalipsis del apóstol Juan, y vamos a ponernos en las manos de Dios para que este mensaje sea impactante para nuestras propias vidas. Señor, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos porque nos permites tener estos medios y esta tecnología para estar unidos y juntos poder escudriñar tu palabra y aprender de ti. Señor, este libro, esta carta de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, es tu propia revelación, Señor. Te ruego, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas y que hables, Señor, a los que ahora estamos en el siglo XXI, Padre, pero que somos los que hemos cosechado la sangre y los sacrificios de miles de cristianos que han dado su vida por que tu palabra llegue hasta nosotros, Señor, y se extienda tu evangelio. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aliéntanos en este día, háblanos al corazón, Señor, y nútrenos con esperanza y con fe, Señor. Comprométenos más y más a vivir para ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues qué lindo poder estar aquí. Estamos analizando Apocalipsis desde un punto de vista um, aplicado a nuestras propias vidas. La mayoría de la gente cuando escucha la palabra Apocalipsis o se propone ver alguna película sobre Apocalipsis, siempre tiene una idea futurista y de calamidades y de hecho, la palabra apocalíptico lo relacionan con algo malo, con algo desastroso. Y aunque sí, parte es eso, pero la Biblia dice que la palabra apocalipsis es más que nada la revelación de Jesucristo. Cuando estamos estudiando Apocalipsis, lo que estamos estudiando es a Cristo revelado de una manera celestial, de una manera espiritual y simbólica. Nos demuestra quién es Él para nosotros y para la tierra, para esta vida. Así que recuerden, hoy estamos hablando otra partecita más del capítulo 2. Vamos a ir parte por parte y con la ayuda del Señor hoy vamos a estudiar el mensaje de Dios, de Cristo Jesús, directamente a través del apóstol Juan a la iglesia Esmirna. Este es el segundo mensaje, la segunda iglesia a la cual se dirige el Señor. Acuérdense que estas iglesias fueron iglesias reales, ¿verdad? Iglesias en el primer siglo que están en 7 ciudades que existieron realmente. Bueno, estos mensajes, como ustedes vieron la semana pasada, están estructurados en un formato muy especial. Jesucristo le dice al apóstol, escribe esto y mándales este mensaje a estas 7 iglesias que están en Asia. En cada uno de los mensajes a cada iglesia, el Señor comienza con una revelación de sí mismo. Dios se muestra de una manera especial que va a ser significativa para esa iglesia. Se revela de una manera simbólica y espiritual hacia los líderes de esa iglesia, que les va a hablar personalmente, les va a hablar de una manera muy personalizada a cada uno de ellos. Cada carta a estas iglesias o pequeña carta incluye un elogio, una alabanza de parte de Dios por algo bueno que ha hecho esa iglesia. Pero también después incluye una amonestación o acusación. El Señor encuentra algo que condenar en cada una de estas iglesias. Y entonces procede a dar una orden o un llamado de orientación. Debes hacer esto para corregir. Debes hacer esto. Debes dejar de hacer aquello para, para corregir el rumbo. Debes arrepentirte. Pero luego viene una advertencia, o llámale como quieras, algunos ya le dicen una amenaza, donde el Señor advierte y amenaza de que si no corriges el camino, va a venir un castigo, va a venir una reprimenda.
Y por último, el Señor termina cada carta, cada pequeño trozo, aunque la carta es para todas las iglesias, va personalizada, ¿verdad? Con una promesa para esa iglesia y para los que decidan arrepentirse y decidan caminar correctamente. Entonces, repito, el formato más o menos es, por así decirlo, para poderlo estudiar de una manera más provechosa, cada tramito que Cristo le dirige a una de estas congregaciones, de estas iglesias, incluye una revelación de sí mismo, incluye un elogio, una alabanza, una felicitación, pero luego incluye una amonestación o una acusación contra algo que es de condenar, algo que está mal. Después le da a Dios un llamado, una orientación, una orden que debe realizar para corregir el camino o la actitud. Pero después, si no lo hace, todas las cartas incluyen una amenaza o una advertencia. Mira que si no corriges esto, si no dejas de hacer aquello, te va a suceder aquello. Y por último, una promesa para los vencedores. Una promesa para aquellos que logren y decidan ordenar su vida y cambiar su manera de ser. Así que es algo muy maravilloso. ¿Se acuerdan cuál fue la acusación a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál fue la amonestación, la queja que tuvo Dios a la primera iglesia que vimos la semana pasada? Éfeso. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede habilitar su micrófono y decirme cuál fue la acusación? Buenas noches, señor Gustavo. Perdón. ¿Mande usted? ¿Mande usted? No, Sí. No, no sé, escuché la voz de Vicky, no sé si quiera contestar ella. No, está contesta bien, tú, no, tú, hermana, tú. contesta tú, Mari. Bueno, pues yo dejar su primer amor. Abandonar su primer amor, ¿verdad? Dejar al Ujú. primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? Nuestro Señor Nuestro Jesucristo. Señor y nuestra relación con Él, ¿verdad? Es como si un marido le dijera a su esposa, mira, haces cosas muy bonitas, tienes la casa muy linda, cocinas precioso, te vistes hermosa, pero me has olvidado. No me pelas, no me atiendes, no me diriges la palabra, no me amas, no me demuestras tu amor de una manera personal. Parece que no existo. Esa era la queja que tenía el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero vimos la semana pasada que esa iglesia también nos representa a nosotros, los cristianos de todas las edades. Así que la pregunta es, ¿cómo estoy en mi amor con Dios? El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Hacia dónde se dirigen los pensamientos de tu corazón? ¿Cada cuándo piensas en Dios? ¿Cuando tienes problemas solamente? ¿O en todo momento estás agradecido con lo que Dios te da? ¿Dependes de Él en cada momento? Bueno, esa era la queja que el Señor tenía en Éfeso. Pero ahora vamos a hablar de otra iglesia, ¿verdad? La iglesia se llama Esmirna. Bueno, Esmirna es otra de las 7 iglesias destacadas en Asia Menor. La iglesia estaba ubicada en la ciudad precisamente de Esmirna. Acuérdate que Dios le llama a la iglesia que está en Esmirna, ¿verdad? La iglesia de Esmirna, de la ciudad de Esmirna. Esta ciudad está a 70 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Parece no tan lejos, pero pues en ese entonces pues esa distancia es lejos, ¿no? 70 kilómetros de la ciudad de Éfeso, aunque no tan lejos. Quiero comentarles, hermanos, que de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, ¿qué creen? Solo esta iglesia de Esmirna existe hasta el día de hoy. Es increíble. Todavía existe iglesia cristiana en Esmirna. El lugar ahora pertenece a la nación de Turquía y el nombre de la ciudad es Izmir, que ha de ser Esmirna en turco, ¿verdad? Izmir, así se llama. Todavía existe. De las 7, esa permanece. Estudiamos hace 2 semanas la primera escuela de interpretación del Apocalipsis, que nos dice que estas 7 iglesias representan la vida de la iglesia desde el Pentecostés, cuando nació la iglesia, cuando cayó el Espíritu Santo y Pedro comenzó a predicar y se convirtieron 3,000 personas, hasta el tiempo final, cuando la iglesia reciba al Señor Jesucristo en el aire y en las nubes y estemos para siempre con el Señor, así dice la Escritura.
Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, dijimos que esta iglesia representaba, de acuerdo a esta escuela de interpretación, la iglesia primitiva, la iglesia fundada por los apóstoles, aproximadamente del año 33 al año 100 después de Cristo. Yo espero que tengas una libretita, un cuadernito para que vayas apuntando, especialmente aquellos que todavía van un poco retrasados en esta carta, y puedas ir viendo qué es lo que apuntaste la semana pasada y ahora apuntar lo nuevo. Bueno, pues ahora vamos a estudiar la iglesia que sigue, que es la iglesia de Esmirna. Vimos la semana pasada en el mapa, ¿verdad?, cómo estaban estas 7 ciudades y cómo el Señor va recorriendo una tras otra, como formando un pequeño círculo. Esta escuela de interpretación dice que esta iglesia fue la iglesia perseguida, correspondiendo aproximadamente del año 100, 98 o 100, al año 310 o 312. Digamos que del 100, para redondear, al 312. Siendo esta la época de más persecución en la iglesia cristiana, sin lugar a duda. Hablo en general, de la iglesia cristiana en general. La que existía en ese entonces se persiguió en su totalidad. Sigue habiendo persecución todavía, mis queridos hermanos. Una persecución fuerte en la iglesia cristiana, pero no es en todo el mundo. Todavía no lo es. Hay partes donde se está persiguiendo muy fuertemente a los cristianos, se les está dando muerte actualmente. Países africanos, países musulmanes. En China mismo hay una tremenda persecución a los cristianos. Pero aquí en California estamos tranquilos, en otros lados están tranquilos. No es en todos lados y en todo momento, pero en ese entonces era generalizado. Así que del año 100 al 312, la iglesia de Esmirna se identifica como la iglesia perseguida. ¿Están conmigo? Ponle ahí, iglesia perseguida. Esta iglesia representa, hermano, el sufrimiento y la terrible persecución, repito, generalizada de los creyentes en Cristo Jesús, de los que creemos en Cristo Jesús. Todo comenzó con el emperador Nerón. ¿Sí recuerdan lo que hizo este varón? Bueno, este Nerón estaba bien loco y por razones que no vale la pena mencionar, comenzó a incendiar su propia ciudad en su locura. Aún los ciudadanos sospechaban que él era el que había empezado el incendio, pero después él, para salir del paso, culpó a los cristianos. ¿Quién mejor que culpar a los cristianos despreciables en ese entonces? Y entonces, como murieron muchos y la ciudad se vio muy, muy lastimada con esos incendios, pues la gente se volcó a capturar a los cristianos y empezó la tremenda persecución con este Nerón, que los quemó vivos, los hizo antorchas de su ciudad. Bueno, hizo cosas muy, muy duras y muy feas, y ahí comenzó. Pero después de Nerón, que es donde estamos en esa época, estuvo y llegó el emperador Domiciano. Solo reinó 2 años, del 96 al 98. Domiciano. Aquí es donde comienza el periodo de Esmirna. Su breve reinado fue muy violento en contra de los cristianos. O sea, en cuanto termina Nerón termina culpando a los cristianos, ¿verdad? Y después pierde su reino, ¿no? Pero llega Domiciano y esos 2 años se dedica de una manera violenta a ir contra los cristianos. Después viene el emperador Trajano, del año 98 al año 117, más o menos. Del 98 al año 117 Trajano reinó y se dice que fue uno de los mejores emperadores políticamente hablando. Pero él consideraba la religión cristiana como ilegal y por eso empezó esa persecución muy fuerte, ya que los cristianos no sacrificaban a los dioses griegos ni a los romanos. Entonces este emperador se fue contra los cristianos. Cuando estaba yo leyendo esto, como que me sonó, no sé si a ustedes les suena, ¿verdad? De ciertos emperadores que se les reconoce que son muy buenos políticamente, pero que
tratan a los demás como ilegales. Bueno, así pasó, ¿verdad? No quiero yo dar más referencias, usted ya lo puede relacionar. Pero después llega el emperador Adriano. Esto es del año 117 al año 138 después de Cristo. Adriano se llama, de Adriano. Luego viene el emperador Antonio Pío. ¿Cómo? Antonio Pío, que de pío o piadoso, que lo significa pío, no tenía nada. Antonio Pío, del año 138 al año 161, gobierna el imperio. Durante su imperio, él manda capturar y asesinar al pastor llamado Policarpo. Este personaje es muy famoso, Policarpo, considerado uno de los primeros padres de la iglesia, y resulta que era el pastor en Éfeso. Policarpo todavía conoció al apóstol Juan en vida, así que imagínense, era discípulo del apóstol Juan, Policarpo, uno de los primeros padres de la iglesia después de los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Apóstoles y profetas, dice la Escritura, la principal piedra es Jesucristo, donde está fundada toda la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Así que los padres de la iglesia comenzaron con Policarpo, y este Antonio Pío lo capturó, lo torturó y lo asesinó, y Policarpo no negó a Cristo Jesús, murió como mártir delante del Señor. Después de Antonio Pío viene el emperador Marco Aurelio. Ese sí lo conoces, más famoso, ¿verdad? Reinó del año 161 al 180. Este continúa ahora con una persecución cruel y bárbara, así dicen los historiadores, una persecución cruel y bárbara, la más severa desde Nerón. Se narra que muchos, miles fueron decapitados, miles de cristianos, miles de creyentes en Jesús fueron decapitados, miles fueron arrojados a las fieras. Entre ellos se habla de un gran hermano llamado Justino, conocido en la historia de la iglesia. A lo mejor has escuchado de Justino Mártir, así se le conoce. Los historiadores describen que las torturas, hermanos, escúchame esto me impresionó. Los historiadores describen que las torturas que los cristianos soportaban sin acobardarse fueron casi increíbles. No podían creer que resistieran tanto los cristianos el dolor sin acobardarse. ¿Cómo? ¿Qué poder? Se preguntaban, bueno, ¿qué tienen estos que pueden resistir, que no niegan? Porque se acostumbraba a torturar a la gente para que dijera lo que querían ellos que dijeran, como hacen en la actualidad. A los inocentes los obligan a declararse culpables, y es tanta la tortura que dicen, sí, yo soy culpable de lo que digan, todo lo que digan yo lo hice, ¿qué más quieren que yo diga? Yo lo hago, yo lo hice, yo soy culpable, con tal de que lo dejen de torturar. Pero los cristianos no dejaban de amar y gritar alabanzas a Dios y de negarse a adorar al emperador romano, a pesar de las tremendas e increíbles torturas. Esas torturas comenzaban, hermano, escúchame bien, desde la mañana hasta la noche. El emperador Marco Aurelio, todos los días, 7 días a la semana, los 365 días del año, estaba torturando día y noche a los cristianos. Pues bien, el siguiente emperador fue Séptimo Severino, del 181 al 235, y tal como su nombre describe, realizó una persecución severa, persiguiendo a los cristianos en el norte de África, Egipto, Alejandría, etc. Séptimo Severino. Este emperador los quemaba, también los crucificaba o los decapitaba. Ese era su modus operandi, ¿no? Séptimo Severino, del 181 al 235. ¡Wow! Después llegó el emperador Maximino. Este fue del 235 al 245. Durante su reinado fueron muertos muchos prominentes dirigentes cristianos.
Él fue directo a las cabezas y dijo, si tiramos al pastor, nos echamos a toda la iglesia, ¿verdad? Y fueron directo a los líderes, a los prominentes dirigentes cristianos de su época. Él se dedicó a eso. Después vino el emperador Decio, que fue un desalmado, Decio, del 246 al 251, y él tomó la determinación, él sí dijo, yo voy a exterminar el cristianismo, voy a borrar del mapa a todo aquel que se diga seguidor de Cristo. Y con una gran violencia envió a todo el ejército, a todo el imperio contra los cristianos, llevando a cabo las torturas más crueles que te puedes imaginar en el norte de África, en el norte de Roma y en toda Asia Menor. Se llamó Decio. Dios lo tenga en el infierno, perdón, pero ni modo, ¿verdad? Nunca se arrepintió. Después llega el emperador Valeriano, del año 253 al 260. Valeriano, que fue todavía más cruel que Decio. Y por último, hermano, para no tardarnos mucho, el emperador Diocleciano, del año 284 al 305, como Diocleciano. Todos eran muy parecidos, ¿verdad? Esta fue, hermano, del 284 al 305, la última persecución imperial y la más severa en coordinación con todo el imperio. La historia registra, hermano, que durante 10 años se buscaba a los cristianos día y noche en cuevas, en las selvas. Se descubrieron las catacumbas y en las catacumbas iban. Eran atrapados, quemados, arrojados a las fieras, decapitados. Eran muertos mediante cuanta tortura cruel ustedes puedan imaginar. Todo esto en un intento resuelto y sistemático de exterminar a los cristianos, incluso borrar del vocabulario el nombre de Cristo. No querían que se volviera a mencionar a Jesucristo ni por accidente. Así que después de Nerón, si no los contaste, fueron 10 emperadores exterminando a cristianos con todo el poder que el imperio romano poseía. 10 anticristos que persiguieron a la iglesia de Jesucristo desde el año 100 aproximadamente al año 305, por lo menos. Bueno, ahora sí vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna, pero yo quería, hermanos, antes exponer lo que nuestros hermanos y hermanas sufrieron en la época que representa este mensaje, de acuerdo con esta escuela de interpretación. Así que vamos a ver lo que dice Cristo Jesús acerca de Esmirna. Abran su Biblia en Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Apocalipsis 2, 8 al 11. Ya lo tenemos por aquí. Muy bien, dice así. Este es el mensaje de Cristo Jesús a la iglesia de Esmirna y le está dando una orden a Juan el apóstol que recibió esta visión, y le dice, y escribe, le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, dedícale esta escritura al ángel. Voy a leerlo primero todo y después lo vamos a ir explicando para que no nos detengamos. Es bueno leer el pasaje que vas a estudiar una o dos veces para entenderlo por completo y después desmenuzarlo, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Por qué dice y? Porque ya le escribió a la primera iglesia, que es la de Éfeso, ¿verdad? Dice iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso en el 2.1. Ya vimos todo el mensaje y ahora vamos a la segunda iglesia. Y ahora continúa y escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna. Y dice así, 2 puntos. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados.
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, vamos a leerlo por segunda vez. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, : Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. Este es el mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Esmirna. Y es así, mis hermanos, que Esmirna en el primer siglo estaba como una ciudad muy especial. Déjenme decir esto. Esmirna era una ciudad donde había mucho comercio porque era un puerto marítimo de mucha importancia, al igual que Éfeso, otro puerto marítimo. Pero en Esmirna había mucho comercio y en el año 23 después de Cristo, todavía en la edad donde Cristo está caminando en esta tierra, se gana esta ciudad el privilegio por parte del Senado romano de que en ella se construya el primer templo en honor al emperador Tiberio. Mira, hermanos, en Esmirna se adoraba a la diosa Roma. O sea, sí, Roma es una diosa, el imperio romano, pero Roma, que también lleva la ciudad capital, era una diosa. Y fue la primera ciudad en declarar a los emperadores como dioses también y adorarlos como tales. Así que Esmirna fue la primera ciudad donde sus ciudadanos rindieron culto al emperador. Y se hizo tan famosa esta ciudad porque los mismos emperadores, el Senado, le otorgó el privilegio de que el primer templo para el emperador romano, en este caso Tiberio, fuera precisamente en la ciudad donde se le adoraba, que era en Esmirna. ¿Y qué pasa, hermanos? Bueno, esta ciudad se convierte en el escenario de una práctica política y religiosa de adoración del emperador. Esmirna era una ciudad que pertenecía a la región de Jonia. Jonia era parte de Grecia en el Asia Menor. Esta ciudad es llamada Ciudad Adorable. Era bellísima, hermano, esta ciudad. La llamaban el ornato de Asia. ¿Qué es ornato? La belleza. El ornato es algo que es de ornamento, es algo que embellece, ¿verdad? De ahí viene la palabra ornamento. El ornato de Asia se le llamaba. La corona de Jonia. Así se le llamaba a la ciudad de Esmirna, la corona de Jonia. ¿Y saben por qué se llamaba así? No solamente porque era algo imperial, ¿no? Sino porque habían construido, esta ciudad sí estaba planificada. Esta ciudad fue planificada desde antes, cómo iba a crecer, no como las ciudades en las que a veces vivimos que van creciendo a como se da, ¿no? No se planifica y de repente llega más gente y pues ahora la ponemos por acá y hay calles chuecas y todo suelto, ¿verdad? Porque no hay planificación. Sobre todo en mi país así pasa, ciudades no planificadas, ¿verdad? Que se dan así en el llano y de repente se hace pueblo y ciudad. Pero no, esta ciudad era hermosa, tenía edificios, unas construcciones especiales que rodeaban la ciudad y formaban una especie de corona. Por eso se le llamaba la corona de Jonia, porque era una ciudad hermosa. Era una ciudad que tenía vida. A esta ciudad se le llamó por primera vez metrópoli. Fíjate qué interesante. A esta ciudad se le llamaba la metrópoli. Y era un excelente puerto natural y al mismo tiempo era el centro religioso fanático del culto al emperador Tiberio, que era el emperador romano de aquel tiempo.
Sin embargo, de todas las ciudades que vamos a estudiar, ninguna ciudad, ni Éfeso, ni Pérgamo, ni Sardes, etcétera, ninguna ciudad, hermano, como esta fue más sitiada, con más masacres, con más plagas, con más incendios y aún con terremotos como esta ciudad de Esmirna. El versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y qué le dice? Vamos ahí otra vez. ¿Cómo empieza este mensaje a esta ciudad? Escribe al responsable. Ya vimos que la palabra ángel, ángelus en griego, ¿verdad? Es el mensajero. En este caso se refiere al misionero, al ángel de la iglesia, al responsable, al que a veces llamamos el pastor de la iglesia en Esmirna. Escríbele a su líder. ¿Y qué y cómo se describe el Señor en esta primera revelación? Como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Así que este mensaje es enviado al mensajero, el pastor de Esmirna, y la primera manifestación de Jesucristo glorificado y resucitado dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a esta iglesia como el primero y el postrero, es decir, el que desde el principio es y el que será hasta el final. Este título es tremendo, hermano, porque tú puedes comprobar aquí que Jesucristo es Dios, bíblicamente, porque este título de primero y postrero se le da exclusivamente a Dios en el Antiguo Testamento. Yo quiero que me acompañes a ver Isaías 44, versículo, déjame poner esta banderita para acá abajo. Isaías 44, versículo 6. Mira, aquí lo tengo. En Isaías 44 habla el Señor, habla Jehová, Yahweh, Jehová, como le quieras pronunciar. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando Cristo asume el mismo título, Cristo está diciendo, yo soy Dios. Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Y usted sabe, no es que haya tres dioses, ni tampoco que un solo Dios se manifiesta en tres maneras diferentes. Se pone una gorrita ahora como Cristo, después se pone una gorrita del Espíritu Santo, se disfraza de Cristo, se disfraza del Padre, se disfraza del Hijo. No, los tres han coexistido como el único Dios vivo y verdadero, pero los tres son uno. Y los tres son Dios. No dije dioses, dije Dios. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Esta doctrina se extrae de todo el contexto de la palabra de Dios. Y la única conclusión es que nuestro Dios es trino y a la vez es uno. Y es el primero y el último. Y fuera de él no hay Dios. Entonces cuando Cristo Jesús en Apocalipsis se toma ese título, está diciéndole yo soy Dios. Pero para que lo identifiquemos, ¿verdad? Para que lo identifiquemos nosotros, tenemos que regresar y darnos cuenta de quién está hablando. Dice el versículo 8, yo soy el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto. Qué tremendo, ¿verdad? Jesucristo utiliza estas palabras para recordarles que Él es Dios. Hermano, Él está contigo, el principio y el fin, el primero y el último. Mira, desde el día que te convertiste a Cristo, el día que te arrepentiste y creíste en Jesucristo y le entregaste el gobierno de tu vida, Él ha estado contigo hasta el día de hoy. Más de 45 años en mi caso, hermano, ha estado conmigo. Por eso dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué se identifica? Para que sepamos que habla de Jesucristo. Y mira qué identificación. Jesús es el ejemplo supremo de sufrimiento. Y esta iglesia era una iglesia de muerte, es una iglesia donde se estaban matando a cristianos, se estaban torturando, haciendo sufrir a los hijos de Dios. Jesús les recuerda, yo también pasé por esa tortura. Jesús es el ejemplo supremo y se le llama inclusive por el mismo Isaías
como varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí la palabra experimentado es como un doctorado en sufrimiento, así como hay licenciados, después maestros y luego doctores, hacer posgrado en el sufrimiento. Bueno, Jesucristo es algo así como tiene un doctorado en quebrantamiento. Soy el que sufrió, le está diciendo a esta iglesia. No experimentó solamente la ira del Imperio Romano, hermano. Es que esta iglesia experimentó la ira del emperador romano y de todo el imperio, pero Cristo no solo experimentó la ira humana de un imperio, sino 1000 veces más. Él experimentó la ira del Dios Todopoderoso, del Dios Santísimo que aborrece el pecado y que lo condena con la muerte. Todo el pecado de todos nosotros fue puesto sobre él. La ira de Dios se derramó sobre Jesucristo para no derramarse y destruirnos a nosotros. Pero él dice, yo al tercer día volví a vivir. Y con estas palabras está dando un aliento a esta iglesia de Esmirna, que es una iglesia sufriente, es una iglesia que va a pasar por unas pruebas muy, muy fuertes, una época muy dolorosa y de mucha persecución. A Jesucristo también lo persiguieron, a Jesucristo también lo martirizaron. Él puede entendernos. Y él dice, yo vencí. Y como yo vencí, soy el que vivo, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo, ¿verdad? ¿Cómo lo dice? Déjame ver cómo lo dice exactamente. Dice en el 8, yo soy el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, o sea, nos está diciendo en pocas palabras, bueno, si yo regresé, yo resucité, ustedes también lo harán conmigo. Mira lo que dice Juan 14, me recuerda Juan 14, 19, dice así, cuando Cristo estaba anunciándoles su muerte en la cruz, les dijo algo de más, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me volverán a ver, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esas palabras no las entendieron muy bien los discípulos. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo que ya no lo vamos a ver? El mundo no lo va a ver más, pero nosotros después lo veremos. Y luego agrega esta enorme promesa, porque yo vivo, porque yo resucité, ustedes también resucitarán. Es la promesa de la vida eterna, hermanos. Aquí Cristo, miren, en cada una de las iglesias, el Señor se manifiesta, el Señor se revela con algo que vimos en el capítulo 1. Y en este caso habla del primero y el último, el que murió, pero está vivo. Con esta manifestación el Señor está animando a esta iglesia perseguida y al mismo tiempo les está garantizando que resucitarán y tendrán una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Luego dice el versículo 9, yo conozco tus obras. ¡Wow! Hermano, déjame regresar ahí. Esta declaración tan impresionante, yo conozco tus obras, quiero que sepan que se repite en los mensajes de todas las iglesias. Mira aquí nada más rápidamente, velo conmigo. Así le dijo a Éfeso, versículo 2, yo conozco tus obras. En el versículo 9 le dice a Esmirna, yo conozco tus obras. En el versículo 13 le dice a Pérgamo, yo conozco tus obras. En el versículo 19 le dice a Teatira, yo conozco tus obras. En el versículo del capítulo 4, versículo 1, le dice a Sardis, yo conozco tus obras. Y a Filadelfia también le dice lo mismo en el 3:8, yo conozco tus obras. Y por último a la Odisea, la séptima iglesia a la que está dirigido este mensaje, yo conozco tus obras. ¿Por qué, hermano? Porque Dios conoce nuestro corazón. Él mira todo lo que estamos haciendo, tanto malo como bueno, tanto bueno como malo. Él está presente. De Él no podemos esconder ni lo malo, ni tampoco lo bueno quedará sin recompensa, hermano. Le dice, yo conozco tus obras, pero conozco algo más. Yo conozco tu tribulación.
Ay, hermano, qué tremenda. Y esta palabra tribulación viene de una palabra griega slipsis, con DS al principio, difícil de pronunciar. Slipsis. Esa palabra significa presión. Literalmente se traduce como estrechez, estar en un lugar así, donde no te puedes mover. Aflicción, pero no cualquier aflicción, sino una fuerte aflicción. Una gran angustia, hermano. Yo conozco tu angustia. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu persecución. Yo conozco cómo te atribulan. Es una palabra muy fuerte porque habla de ser presionado. Nos habla de una verdadera aflicción, hermano, de una grande tribulación. No es algo ligerito, no es de que, ay, me dejó de hablar mi prima porque me convertí en creyente de Jesucristo. No, no, no. No es de que mi mamá me desheredó porque ahora soy cristiana y ella no comulga con mis creencias. No, 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 no es algo así, de que, ya me ve feo mi vecina. No, no, no. Estamos hablando de una presión en extremo grande. La palabra Esmirna, por cierto, en el griego significa mirra. De ahí viene la palabra Esmirna, mirra. Ahora, la mirra era algo muy apreciado en esa época. Era una resina, hermano, para que me entiendas, de un arbusto. Era una mielecilla que salía, un suero que salía de cierto arbusto de olor muy agradable. Era un olor fragante. Ese arbolito, ese arbusto abundaba en el sur de Arabia y Etiopía. Y desde allá se importaba esta savia, esta resina, y se podía obtener en forma líquida al principio de los arbustos más jóvenes, pero pronto se cristalizaba y de esa manera se transportaba de forma sólida en cristales sólidos, pero transparentes. Eran de un bello rojo transparente, parecían esos cristales como piedras estilo rubíes, o sea, muy bonitas. Pero lo interesante de estas cristales es que se usaban en la perfumería, pero también tenían efectos medicinales, también se usaban en medicina como calmantes y analgésicos contra el dolor, la mirra. Así que era una sustancia muy útil y cara. Era la sustancia más utilizada para embalsamar cadáveres, para que tardaran en echarse a perder y para que olieran y neutralizara el bello olor, la mirra, el olor de la muerte, ¿verdad? Era uno de los ingredientes importantes también, hermano, para los judíos en la elaboración del aceite de la unción, usado por el sumo sacerdote. Llevaba mirra. Así que era un producto costoso. La mirra se mezclaba con vino o con vinagre y esa mezcla se le daba a la gente que torturaban para que resistieran un poco más. Y algunos lo hacían solamente para alargar su agonía, como en la crucifixión del Señor. Miren, nos registra el evangelista Marcos en el capítulo 15, versículo 23, que nuestro Señor Jesucristo, mira, velo ahí, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Otros evangelistas dicen que cuando él clamó, tengo sed, cuando él pidió sed, le agregaron vinagre y al probarlo, inmediatamente después de eso, entregó el espíritu y murió. Pero él no quiso beber ese vino mezclado con mirra porque era algo así como una droga contra el dolor, para mitigar su dolor. Él no aceptó mitigar su dolor, sino que lo llevó completito, hermano, para comprendernos y para llevar nuestros dolores, nuestros pecados y la ira de Dios sobre él. Para que la mirra, hermano, pudiera expeler su aroma, pudiera llenar una casa, pudiera servir de aromatizante, de fragancia, tenía que ser machacada. Esos cristales tenían que triturarse, tenían que molerse, pulverizarse para extraer esa fragancia. Eso es algo tremendo, hermano. Esmirna significa mirra y la mirra tiene que hacerse polvo como esta iglesia fue triturada. Esta iglesia, hermano, fue despedazada, hermano. Yo cuando estaba leyendo esto decía, Dios mío, o sea, nosotros no hemos sufrido absolutamente nada.
¿Cuánta gente está sufriendo y sufrió en la antigüedad lo indecible? Porque ahora pues los matan de un balazo, pero antes los torturaban hasta la muerte. Los machacaban, los pulverizaban para producir ese olor fragante para Dios. La Biblia dice que somos olor fragante para Dios. Bueno, esos cristianos que no decidieron no negar a Cristo con tal de ganar la vida eterna y de ser aceptados por el Padre, esa muerte suya fue olor grato para Dios, para los que se salvan, dice la Biblia. Para esta iglesia, si te fijaste, esta iglesia, solo hay 2 iglesias en estas 7 donde Dios no les reprocha nada. Si te fijaste en este mensaje, en esta iglesia no hay amonestación. En esta iglesia no hay reproche. Hermanos, nosotros podemos estar en tribulación. ¿Cómo es nuestra actitud en medio de la tribulación? Dios quiere que en medio de nuestros problemas olamos agradable a Dios. Dios quiere oler nuestra fragancia. ¿Qué sale de nuestros labios cuando tenemos problemas o necesidades? ¿Sale alabanza o salen quejidos? ¿Sale alabanza o salen reclamos al Señor? Porque aquí la palabra tribulación significa presión, hermano. Presión. Miren, se cuenta que les encantaba a los romanos ver torturar a los cristianos, y una de las torturas que precisamente describe esta palabra tribulación era que los amarraban y los ponían en el piso extendidas sus manos, y luego colocaban una roca fuerte y pesada en el pecho de los cristianos o las cristianas. La ponían despacito para que no los hicieran pedazos de un solo, ¿verdad? Pero eran muy pesadas, y ellas y ellos gritaban, no podían respirar, y entonces les aumentaban el peso y sobre esa roca colocaban otra más pequeña. Y así iban aumentándoles y les decían, grita, clama, blasfema contra Cristo. Y de ellos solamente salía, te alabo, te bendigo, Cristo. Gritaban, dolor, pero nunca, nunca, nunca maldijeron a sus enemigos, ni nunca maldecían a Cristo Jesús. Esa es la tortura con el peso. Eso es lo que significa dislipsis, una presión de una prensa de olivo. Imagínate que tú fueras una aceituna y una prensa de metal te hace pomada. Era la manera de sacar el aceite, hermano, prensando las aceitunas. Nosotros podemos llegar, algún día Dios no lo quiera, pero si es así, podemos llegar a la tribulación y a esa persecución. ¿Qué va a oler nuestro Señor? ¿Olor fragante? ¿O vamos a oler como el mundo, verdad? Había varias acusaciones en ese entonces contra los creyentes. Mira, hermano, para que entiendas un poquito esta persecución, porque no nada más es una persecución loca, así nada más así. Estas eran las clásicas acusaciones contra los creyentes. Se decía que los cristianos eran caníbales, hermano. ¿Por qué? Pues porque celebraban la mesa del Señor y hablaban del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Entonces decían, no, estos cristianos son unos caníbales, se comen a su Dios, ¿verdad? Se comen, celebran el comerse a su Dios. No entendían los romanos ni los griegos lo que estaba pasando. También acusaban a los cristianos de que eran divisores de las familias, que las familias se dividían, porque de repente uno se convertía y se separaban de él o él de ellos. Y en eso tenían toda la razón, porque Cristo vino a traer espada y división, lo dijo mismo Cristo. El Evangelio trae mucha división, porque tú no puedes servir a 2 amos. O te entregas a Cristo o sigues jugando a la hipocresía, a la religión, adorando falsos dioses. Pero cuando tú eres un cristiano, muchas veces tu familia es la primera en rechazarte. Así que eran acusados de dividir a las familias. También se les acusaba de ateos, imagínate. Se decía que los cristianos eran ateos, pues claro, como no creían en toda la cantidad de dioses que tenían los romanos y los griegos. Por cierto, que muchos de las imágenes de los santos que ahora se veneran
son casi idénticos a muchos dioses romanos y griegos, nada más que más vestiditos, un poquito más vestidos, pero son casi la copia exacta. Hermano, eso es algo que me impactó descubrir, ¿verdad? Pero se les llamaba ateos porque ellos no se inclinaban ante esas imágenes. No adoraban más que a un solo Dios. Y decían, no, estos son ateos, así que deben morir. Se les acusaba también de rebeldes al gobierno. Ay, hermano, esto es clásico, ¿verdad? No, lo que pasa es que ustedes se rebelan a las leyes. Claro, nos vamos a rebelar a todo lo que esté en contra de la palabra de Dios. Y bien hacemos en manifestarnos, en no votar por esas leyes contrarias a la palabra de Dios, a la familia, a la gracia de Dios, a la misericordia. Se les acusaba por tener ideas violentas, porque decían que eran los que trastornaban la vida de una ciudad y sus creencias. ¡Wow, hermanos! Ya ese apodo ya no se nos da. Ahora los creyentes somos nice, ¿verdad? Ya la gente dice, ay, estos, qué lindos son los cristianos. Porque ¿sabes qué? Ahora le interesa a los cristianos institucionales, a los cristianos fake, quedar bien con los demás. No se oponen a nada, van con la corriente, ¿verdad? Ay, para que no se sientan mal, vamos a ser igual que todos, vamos a ser inclusivos, vamos a ser tolerantes, vamos a manejar la misma banderita. Inclusive escuchaba una predicación de personas que dicen, no, yo tengo mis límites. El día que yo pierda mi confort, yo ahí no llego. Yo soy cristiano hasta donde yo no pierda mi dinerito, yo no pierda mi casita, yo no pierda mis bendiciones de Dios, porque por eso me las dio el Señor, ¿verdad? Para que yo las disfrute. Así que yo no voy a ir con aquellos que se van a rebelar a un gobierno o a un dictador o a una ley. Yo, si quieren que vote, yo voto. Esos son los cristianos de azúcar. Pero no, en ese entonces se les acusaba, y bendita acusación, que eran los que trastornaban una ciudad. ¿Por qué? Porque iban contra la cultura de pecado, de perversión sexual, de abuso, de violencia. Los cristianos no contestaban con violencia. Era increíble, no podían creerlo. Eran juzgados por sus creencias. La ciudad se trastornaba por las creencias. Así que el arrepentimiento se predicaba. Los cristianos predicaban del juicio final, de la segunda venida de un rey que venía a juzgar, del juez. Eso no les gustaba y todavía no gusta a nadie. La gente, ¿sabes qué pasaba? Les decían, es que estos cristianos asustan a la gente. Una vez me dijo alguien, ay pastor, ¿usted nos quiere asustar? Y yo le contesté, pues sí, sí te quiero asustar. Te quiero asustar porque si no te asusto, un día va a ser demasiado tarde y ya cuando te asustes vas a estar en las llamas del infierno. Yo prefiero mejor asustarte y hablarte del Dios vivo y verdadero santo, que sí es amor, pero también es justicia. Y si tú no aceptas la justicia que haces a través de Cristo Jesús, la justicia cae sobre ti y quedas mal parado porque tú no puedes ganarte el cielo por tus propios medios, ni por tus grandes buenas obras que hagas. Así que sí te quiero asustar. De eso se les acusaba a los cristianos en Esmirna, hermanos, en esa época. Vamos al versículo 9. Les dice el Señor en el verso 9. Acompáñame. Les dice el Señor. Vamos ahí otra vez. Perdón. Vamos ahí al 2.9. Dice Apocalipsis 2.9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Ay, hermanos, aquí la palabra pobreza es literalmente mendicidad, indigencia, pobreza extrema. Y aquí no es pobres en espíritu, ¿verdad? Que también eran pobres en espíritu, humildes. Ya lo vimos los domingos, las bienaventuranzas. Pero hermano, aquí sí está hablando de una pobreza extrema. Hermano, siempre en la historia, por alguna razón, los primeros que se acercan al Evangelio no son los ricos, son los pobres. Pero, ¿por qué, hermano? Bueno, en ese entonces la persecución despojaba a los cristianos. Cuando una familia, un hombre o una mujer decidía ser cristiano, y aunque lo hacían discretamente, ¿verdad? No podían pasar desapercibidos y la gente los identificaba y los acusaba con el gobierno. Así que llegaban
y los despojaban a los cristianos de sus comercios, les quitaban su mercancía o literalmente incendiaban su casa. Lo que pasa ahora también con las maras, con las pandillas. Bueno, los romanos incendiaban sus casas y no solo eso, expropiaban sus tierras. Así que los que se salvaban el pellejo salían huyendo con lo que tenían puesto y nada más. Así que vivían en una extrema pobreza. Ahí escondiéndose, comiendo basura, sobreviviendo como ellos podían unos con otros. Ellos literalmente estaban pasando por una pobreza extrema. Y dice, yo conozco tu tribulación y también conozco tu pobreza. Y les dice el Señor, pero tú eres rico. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? Están en lo más pobreza. Y es que Cristo estaba redefiniendo lo que es para el cristiano su verdadera riqueza, hermano. Nuestra riqueza y nuestra pobreza no se mide por la cantidad de bienes o de dinero que tenemos. Cristo nos dijo que hiciéramos tesoros en el cielo. Porque en la tierra son volátiles. Ahorita puedes tener mucho dinero y al día siguiente perderlo todo. En un incendio, en una muerte, en un despojo, en una injusticia, en la caída de la bolsa, pierdes todo. No puedes poner tu confianza en las riquezas. Les dice, tú eres rico, porque estás atesorando para ti vida eterna, cuando los demás atesoran muerte. Hermano, estaba el Señor redefiniendo lo que es la riqueza para todos ellos, hermano. Es tremendo, hermano, es tremendo. El Señor conoce sus obras, su tribulación, la presión tan dura por la que pasó esta congregación, esta iglesia, y las iglesias que representas, de acuerdo a la enseñanza, ¿verdad?, de que es un periodo de la historia, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente. Y dice así, y también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sinagoga significa congregación, junta, una asamblea. Así que la asamblea judía llamada sinagoga, de los que habían ahí, había falsos hermanos. De donde vengo, se decía de esos los hermanitos, así les decíamos nosotros. Ay, y aquí está el hermanito, nunca faltan los hermanitos. ¿Y a qué nos referíamos? A los hipócritas, hermano. A los que decían ser nuestros hermanos, pero eran una bola de hipócritas, hermano. Los famosos hermanitos. Los que nos daban qué pensar, ¿verdad? Yo me acuerdo de una cita, déjame ver si la encuentro, Romanos 2. Tú dirás, pero blasfemia. ¿Por qué blasfemia, verdad? Dice así, en Romanos 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjate, es un mensaje para los hermanitos, espero que no sea para ti y para mí, ¿verdad? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo conozco tus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay, delante de Dios, hermano, no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que, qué tremendo, hermano. Le dice aquí, y he aquí tú tienes, mira, este es el versículo que estaba buscando. Porque dice ahí Apocalipsis que son judíos, se dicen ser judíos, pero no lo son. Fíjate el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ay, hermanos, hay gente que se pone el apodo de cristiano, de creyente, de aleluyo. Ay, hermano,
¿Tú tienes un sobrenombre o es tu nombre hijo de Dios, hija de Dios, temeroso de Dios? Pero dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Sí, has estado en 10,000 predicaciones, conoces la Biblia. Instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos hasta te pones a predicarle a otros. Luz de los que están en tinieblas, ¿tú crees que eres luz de los que están en tinieblas? Instructor de los indoctos, de los que no conocen, de los que no son instruidos, ¿verdad? Instructor de los indoctos, maestro de niños, ¿verdad? Están todos los ministerios aquí. Maestro de niños, maestro de jóvenes, líder de grupo, ¿verdad? Líder de hombres y mujeres. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Robas? ¿Tú que dices que no hay que robar y eres el primero en robar? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Y tú dices, no, yo nunca he adulterado, acuérdate, con la vista, con tu corazón, adulteras. ¿Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que dices que no hay que ser idólatra, tienes ahí tus idolitos, has hecho de tus propios hijos o de tu cónyuge tu Dios, tú cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, escúchame este versículo, qué tremendo versículo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Porque justamente acabamos de leer en Apocalipsis que Dios les dice, hay entre ustedes la sinagoga de Satanás. Los que están blasfemando por su conducta, hermano, son sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos y por eso dice, y la blasfemia. Uy, yo dije, la primera vez cuando lo dije, ay, qué exagerado, ¿no? La blasfemia. Bueno, ella dice Romanos, ¿qué dice? Que nuestra conducta blasfema de Dios. Entonces él conocía que aparte de la tribulación, aparte de la extrema pobreza, había un peligro todavía peor. Los falsos hermanos. Wow, hermano. Y tú me dirás, ¿habrá falsos hermanos en nueva generación en Cristo? Y te tengo que contestar lo que dice la Escritura, que la cizaña y el trigo crecen juntos. No hay iglesia, no hay grupo donde no haya la presencia de cizaña, hermano. Y a veces la cizaña parece trigo, pero no es trigo, hermano. Y esos son tan peligrosos, hermano, porque no sabes cuándo van a hacer una blasfemia y cuándo están adorando a otro Dios que no es Jesucristo. Les dice el Señor, son una sinagoga de Satanás. Ahí en la ciudad de Esmirna, hermano. Judíos que dicen ser judíos temerosos de Dios, pero que en realidad son blasfemos, no son de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Mira, hermano, el apóstol, ahí en la región de Éfeso, el apóstol Pablo, déjame ir allá, es Hechos 20, allá por el versículo 28 más o menos, se está despidiendo el apóstol y dice, sí, aquí dice, por tanto, le está hablando en su despedida, se está despidiendo Pablo de Éfeso, la ciudad donde estuvo más años, lo querían, había un cariño tremendo de ambos, se pusieron a llorar en su despedida, pero les da esta advertencia a Éfeso, de donde se plantaron las otras 7 iglesias, las otras 6 iglesias. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, por managers, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Miren por ustedes mismos, miren, no dice miren por otros, miren por vosotros.
cuídense ustedes, analícense, chéquense ustedes mismos. Porque yo sé que después de mi partida, fíjate lo que está profetizando aquí el apóstol Pablo a los de Éfeso, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Deja ponerlo un poco más grande porque sé que algunos están viendo con su celular. Entrarán después de mi partida, versículo 29, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Cómo es eso? ¿Lobos vestidos de oveja? Van a entrar y no van a perdonar a los pobres nuevitos, ¿verdad? No van a perdonar a nadie. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No a cualquiera, a los discípulos de Cristo Jesús. Acuérdate que la palabra cristiano solo se menciona 2 o 3 veces en la Biblia. El término bíblico para el creyente es un discípulo, alguien que está siguiendo los pasos de Maestro Jesús. Bueno, pues ahí les dice el apóstol, algunos de ustedes serán arrastrados y arrastrarán, ustedes líderes, entre ustedes líderes. Cuando yo me vaya, va a haber algunos que hablen cosas perversas y van a arrastrar. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate que no dice los santos, porque santos somos automáticamente los que Dios aparta para Él. El día que nos convertimos, Dios nos llama santos. La Biblia le llama en general a los creyentes los santos, la congregación de los santos. Pero ser santificado es pasar por el proceso de limpieza. Por eso dice que Dios, dice Pablo, que Él está pidiendo y encomendándonos a Dios para que Él con su poder nos sobreedifique y nos dé herencia. ¿A quiénes? A los que somos santificados, a los que tenemos la tentación y decides no pecar. Estás pecando y te arrepientes y decides dejar de hacerlo. Y cada día buscas más limpieza y cada día eres más justo, como vimos en la predicación de ayer, domingo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos, de ser rectos delante de Dios. Así que, hermano, regresamos a nuestro pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos al último versículo. Dice así, Apocalipsis 2, 9. Vamos a entrar al verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Hermano, ellos vivieron cosas muy fuertes. Si algo le está garantizando el Señor, es padecimiento. No dice no vas a padecer, no, sí vas a padecer. Y luego dice, he aquí el diablo, los anticristos, echarán a algunos de vosotros en la cárcel. Ahora, no es como nosotros en las cárceles actuales, donde somos puestos mientras viene el juicio, ¿verdad? Nos arrestan, nos llevan a la cárcel mientras somos condenados. No, allá la cárcel era para torturarlos, para probarlos, por eso dice, para que seáis probados. La cárcel era la prueba de fuego para ellos, de si habrían o no de negar al Señor Jesús en su vida. Y pasaron en la prueba, pasaron el examen, fueron mirra machacada que dio olor fragante al Señor. Y luego les dice algo muy interesante, y tendréis tribulación por 10 días. Y algunos identifican esos 10 días con esos 10 emperadores romanos que los hicieron pomada, hermano, que los persiguieron hasta la muerte. Hermano, yo no entiendo cómo sobrevivió la iglesia. ¿Te puedes entender este milagro más grande? Que por más esfuerzos que hicieron los emperadores del imperio más poderoso, con un ejército tremendo, y por más sádicos, amenazantes, intimidantes que fueron, no lograron extinguir el cristianismo. Al contrario, se expandió después de esto mucho más. Hermano, es algo tremendo. Esta estrategia de persecución
Nunca le ha funcionado al enemigo. Él tiene otra más, que es más peligrosa. Ya entraremos después en esa, hermano. Pero en esta etapa de la historia, la persecución lo único que trajo es más ganas de compartir a Cristo, más santificación, más definición. Los temerosos, los que nunca se convirtieron, se apartaron de los verdaderos cristianos. Por eso le dice el Señor, le da esta indicación a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte. Esta iglesia no tiene reproche, pero tiene una advertencia: vas a entrar en una cárcel. Sé fiel hasta la muerte. Esta es la instrucción, esta es la encomienda. Sé fiel, no un día, no una semana, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Muerte por vida. Se dice, hermano, y lo voy a leer en el último versículo. Esta es la promesa. El que tiene oído, el que pone atención, oiga lo que el Espíritu dice, no solo a la iglesia de Esmirna, a nueva generación en Cristo, a todas las congregaciones en todo el mundo, de toda la historia, de todos los tiempos, les dice esto: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí, te pueden matar tu cuerpo, pero mejor teme a aquel que puede lanzar tu cuerpo y tu alma al infierno. A ese sí tenle miedo. No le tengas miedo a aquel que solo te puede matar tu cuerpo. Teme, respeta y tiembla ante aquel que sí te puede condenar por toda la eternidad por tus pecados si no te arrepientes. Qué hermosa promesa. El que venciere. ¿Qué iba a vencer? La prueba, la tribulación. Dios quiera que ninguno de nosotros tengamos que ser probados a ese grado para demostrar nuestra victoria. Pero hermano, a veces con la más leve tentación caemos. Empezamos a enojarnos, empezamos a maltratar a las personas con la más leve tentación. ¡Qué barbaridad! En cambio ellos, siendo atormentados, vencieron. Esta es la promesa para el que venciere. No sufrirá daño de la segunda muerte. Y con esto termino, hermano. Miren, se dice que el que muere una vez vivirá 2 veces. Pero el que... O déjame decirlo de esta manera. O sea, el que busca su vida la perderá, hermano. O sea, el que quiere vida morirá 2 veces. En la muerte natural y en la segunda muerte. En cambio, el que muere por Cristo solo morirá una vez y vivirá 2 veces, hermano, porque tendrá la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo: el que gana su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la obtendrá, la ganará. La muerte segunda no tiene lugar para nosotros. Nosotros solo moriremos una sola vez, pero los que negaron a Jesucristo, que es la vida, morirán 2 veces, hermano. Cuando mueran físicamente y cuando resuciten para ser juzgados en la muerte eterna, que se llama la muerte segunda. La promesa para los que venceremos, para los victoriosos, es esta: la muerte segunda no tendrá ningún poder sobre ti. La vida eterna te la voy a dar. Por eso se revela Cristo a esta iglesia como la resurrección y la vida. El primero, el último, el que siempre está contigo, y el que vivo y estuvo muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor. El que al tercer día se levantó, hermano. Y si Él se levantó, nosotros también nos levantaremos, hermano. Qué mensaje tan fuerte, qué mensaje tan doloroso. Oremos por Nigeria, oremos por Sudán, oremos por China y por las regiones turcas, donde ser cristiano representa un sufrimiento muy fuerte, muy grande. Hagamos una oración por ellos. ¿Qué les parece? Hagamos una oración juntos. No te duermas. Ora conmigo. No me dejes orando solo. Dile: Señor, yo pongo delante de ti, Señor, a todos mis hermanos y hermanas, a todos mis hermanos pastores y pastoras, Señor, a todo líder de cualquier área, Señor, a todo evangelista, a todo misionero, Señor, a todo hombre y mujer que evangeliza a un niño, a un adolescente, a un joven, aquel que no niega tu nombre, Señor, que está siendo maltratado, torturado, quemado, martirizado, Señor, en nombre de otros dioses, en nombre del progreso, violentamente maltratados, arrebatados, separados, quemados, Señor. Dios mío, y aún así no niegan tu nombre. Y más son los que se definen y deciden morir por Cristo Jesús.
Señor, son balaceados, Señor. Son explotados con bombas, Señor. Son aniquilados masivamente, Señor, por creer en Jesucristo. Señor, son rechazados por sus familias, son perseguidos por sus gobiernos, Señor, pero no te niegan. Yo te pido, Señor, por estos cristianos que también representa Esmirna, los cristianos de ahora, Señor, que por su vida son maltratados. Aún te pido por los hermanos de la iglesia, que sus familiares, sus amigos, los rechazan, Señor. Sus compañeros de trabajo se burlan de ellos, los maltratan. Algunos reciben ofensas, les imputan cosas que ellos no hicieron, los culpan como culpó Nerón a los cristianos, Señor, por tu nombre, Señor. Pero tu palabra dice que si padecemos como cristianos, no nos avergoncemos, Señor. Avergoncémonos de ser falsos hermanos. Avergoncémonos de no vivir lo que predicamos, Señor. Avergoncémonos de ser hermanos que solo tenemos un sobrenombre, cristianos de la nueva generación en Cristo, pero en realidad somos hombres y mujeres que no se han convertido a ti. Señor, perdónanos, Señor. Y después de estudiar este mensaje tan poderoso, ayúdanos a luchar y a no quejarnos, Señor, a pesar de la prueba, de la enfermedad, del rechazo, de lo duro que sea la vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Por cierto, hermanos, que mi esposa hoy me compartió un dato que yo desconocía. Nos quejamos del alto precio de la gasolina y resulta que ella se acaba de enterar de un estudio así somero donde resulta que la gasolina más barata del mundo es la de Estados Unidos, hermano. Porque en otras partes donde ganan mucho menos dinero que el promedio de salario de los americanos, la gasolina está a $2, $3 el galón, más cara que en nuestro país. Eso no significa que estemos contentos con el alza de la gasolina, ni mucho menos. Pero a veces nos quejamos bien fácilmente. Yo como me quejaba, ay, mira qué cara está la gasolina. En otros países no está así. Y resulta que no, hermano. Resulta que está igual o peor. Y ellos no ganan lo que nosotros ganamos, hermano. Así que, hermano, qué fuerte fue para mí de eso. Dije, ups, no me vuelvo a quejar. No me vuelvo a quejar, hermanos. Cuando vemos este mensaje de Esmirna, vemos la historia de estos primeros cristianos y vemos una ojeadita, aquellos de las cuales las noticias no dicen nada, pero están dando su vida en este preciso momento por Cristo Jesús, nosotros no tenemos por qué quejarnos, sino más bien alabar a Dios y mantenernos firmes. Y que no nos cueste trabajo conectarnos, que nos cueste trabajo hacer nuestro discipulado familiar, que no pensemos en ir o dejar de ir a nuestra reunión de la iglesia. No, evangelizar al que no conoce de Cristo. No le tengas miedo al rechazo. Insiste, ama en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a dejarlo ahí. Voy a suspender la grabación. Este fue el mensaje para Esmirna.